La postulante Ana Patricia Gil Díaz, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Chiclayo del Distrito Fiscal de Lambayeque. Por favor, sírvase tomar asiento. Postulante Gil Díaz, muy buenos días. ¿Qué nos podría decir acerca de su experiencia profesional? Sí, así, puntual. Muy buenos días. En primer lugar, señora vicepresidenta y demás miembros de la Junta Nacional de Justicia. Respecto a mi experiencia profesional, yo ingresé al Ministerio Público en el año 2015 como cesigrista, trabajando en una Fiscalía Superior Penal. Posteriormente accedí al cargo de asistente administrativo y luego asistente en función fiscal. He elaborado en diferentes áreas, tales como la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, que es un ente netamente de gestión, en la Fiscalía Superior de Familia y en la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, tanto como fiscal adjunta provincial como también como asistente en función fiscal. Bien, a ver, ¿usted qué opina acerca, o mejor dicho, para usted existe crisis reputacional, algún tipo de crisis en el Ministerio Público? Sí, indudablemente existe una crisis a nivel de todo el sistema de administración de justicia, y esto se debe en principio a la falta de transparencia o a la poca transparencia y a la cultura del secreto, ¿no?, que se exterioriza o que se lleva al extremo, por así decirlo, la reserva con la que se tienen que llevar a cabo los procesos. Sin embargo, esto no puede ser excusa para efectivizar la rendición de cuentas que toda entidad pública se corresponde frente al ciudadano en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derecho. La falta de confianza de la ciudadanía, el detrimento de la legitimidad del Ministerio Público se debe en gran parte a malos elementos, como en cualquier otra institución, que definitivamente tendrían que ser expulsados del sistema de administración de justicia, expulsados del Ministerio Público. Sin embargo, tengo también la convicción de que somos más las personas que queremos ver bien a nuestra institución, al Ministerio Público, y recobrar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Bien, se ha legislado sobre el maltrato animal. Sin embargo, seguimos viendo pues que muchos hechos que apenan, ¿no? ¿Alguna innovación desde una perspectiva al aspirar a ser fiscal? ¿Cómo podría mejorar? ¿Cuál sería su aporte? En línea general, pero refiriéndose a ese tema, a ver, puntual. Bueno, sí, en general es un avance que se le reconozca, se incorpore dentro del capítulo de delitos contra el patrimonio, al menos a los daños contra los animales domésticos. Considero que... Gracias, presidente. Doctor Chamberlain. Doctor de la Puente, perdón. Gracias, presidente. 100%. Sí, señorita y Ana Patricia. Muy bien, la felicito porque sí sabe de la Constitución de Cádiz, hay muy pocas personas que saben de la Constitución de Cádiz, que una maestría de derecho constitucional. Simplemente por curiosidad, tranquila, ¿sabe dónde se juró la Constitución de Cádiz en el Reinato de Perú? No recuerdo, doctor. En PAN. No recuerdo dónde se juró la Constitución. Ya. Nunca se olvide, en Huancayo. Ya en la República, ¿qué constitución se dio en Huancayo? ¿Se promulgó en Huancayo? No le escuché, disculpe. No le entendí. No, bueno, ok. Pero Huancayo es importante, ¿no? Porque se dio también la famosa constitución de Huancayo, y
también Ramón García también decretó la libertad de los negros, ¿no? O sea, 3 hechos importantes, y Junín y Ayacucho consolidaron la independencia, no del Perú, sino de América, ¿no? En el año 1824. Creo que usted tiene una maestría en gestión pública. Me gustaría saber su opinión en relación cómo aplicaría la política nacional multisectorial de gestión pública, digamos, al 2030, en la labor fiscal. ¿Qué herramientas aplicaría para mejorar el sistema de administración de justicia? Quiero saber su opinión. Si esta política se encuentra alineada a los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030, que supuso en su momento, en el año 2015, si mal no recuerdo, una aspiración por parte de una gran cantidad de estados, de países del mundo, que aspiran a una mejor convivencia en la sociedad. En este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, sobre paz, justicia, igualdad, si mal no recuerdo, es el objetivo principal para el sistema de administración de justicia, y en base al cual se formulan las políticas y se ejecutan los objetivos institucionales en torno a los cuales se busca la correcta, la adecuada administración de justicia, la lucha contra la corrupción, y el favorecimiento de las instituciones transparentes para favorecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Bien, ok, eso es todo, señora presidenta, gracias. A continuación, el doctor de la Puente. Gracias. Señora o señorita Gil Díaz, hace unos minutos, al contestarle a la vicepresidenta Cabrera, que está dirigiendo esta mesa, respecto al tema de maltrato animal, usted mencionó, y casi voy a citarla textualmente, que estas personas tenían déficit de autogestión de sus impulsos, que serían el inicio a acciones más graves, ¿no? Entonces, esto trae a colación preguntarle si usted considera que 14.000 personas que estuvieron en las 2 últimas corridas de toros del mes de noviembre, ¿no? Carecen o tienen estos impulsos, ¿no?, de acciones más graves, por un lado. Esto como contexto también de preguntarle qué opina por la sentencia del Tribunal Constitucional, que en el año 2020, ¿no?, con 3 votos a favor de la inconstitucionalidad y 4 votos en contra de la misma, no declaró la inconstitucional la ley de maltrato animal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en la postura, ¿no?, la postura fue y sigue siendo, y es un tema en debate indiscutiblemente, que las corridas de toros en el Perú, así como las peleas de gallos, son una expresión cultural peruana, ¿no? Y esto también en relación a su experiencia, porque usted ha sido fiscal adjunta provincial provisional en temas de derechos humanos e interculturalidad, ¿no? No, mi nombramiento, si bien es cierto, fue en la Fiscalía de Derechos Humanos. Desde el día 1 yo estuve destacada en la segunda Fiscalía Penal de Chiclayo. Ah, mire, ya, porque este es el dato que tenemos en su hoja de vida, pero no, sin perjuicio de eso, su opinión respecto a todo lo que le he comentado, que son temas vinculados, no partiendo de su opinión inicial. La dejo en el uso de la palabra. Sí, bueno, yo tengo una postura respecto al tema del maltrato animal en todas sus expresiones, ¿no? Ya sea de maltrato de animales domésticos,
Corrida de toros y pelea de gallos, considero que si bien es cierto son expresiones que en su momento fueron aceptadas por un gran sector de la sociedad y que hasta el momento sigue teniendo adeptos, más allá del arraigo tradicional o cultural que pueda esta significar para la sociedad, considero que una manifestación de violencia sin justificación, considero yo, no puede representar un avance real como sociedad y como personas que ven en la manifestación de cualquier tipo de violencia una alerta, ¿no? Una alerta para evitar conductas, como ya lo mencioné, que sean todavía más lesivas frente a la sociedad, como podría ser los casos que ya vemos, ¿no? De homicidios, asesinatos, feminicidio, etcétera. Considero que no tienen aporte más allá de la mera tradición y que por el contrario reprimirlas o en todo caso declararlas inconstitucionales supondría un avance a las personas dentro de un mundo globalizado, civilizado. Y jurídicamente, en los términos que le he comentado, porque como le he dicho, frente a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la ley que contempla y diferencia el tema cultural, el Tribunal Constitucional no haya logrado la votación, ¿eso cómo se observa frente a la postura que usted manifiesta? Porque usted tiene un enfoque y se respeta el punto de vista, pero jurídicamente esa norma sigue siendo constitucional. Claro, todas las normas del ordenamiento jurídico se presumen constitucionales mientras no se declare su inconstitucionalidad. Eso lo tengo claro, y como fiscal eventualmente, pues lo que corresponde es la defensa de la legalidad, porque eso también permite seguridad jurídica y la consolidación de un Estado de Derecho. Vale decir, ¿no?, que así usted considere, desde su punto de vista, y me estoy refiriendo al caso de la tauromaquia, ¿no?, que es una expresión cultural en el Perú, constituye actos lesivos a los toros de lidia, así usted considera, en su opinión, usted también sería respetuoso del ordenamiento jurídico en caso advierta o llegue a su despacho en caso corresponda una denuncia sobre este tipo, porque podría, bajo la tesis que conceptualmente se maneja, se podría denunciar a todas las cuadrillas de matadores de toros como posibles investigados en actos delictivos. ¿Usted mantiene el punto de vista respecto a que cumpliría con la legislación vigente? Sí, así es, porque eso es la función del fiscal y eso eso fortalece la seguridad jurídica. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo, Presidenta. Gracias, doctor Cercovic. Sí, Presidenta, gracias. Muy corto. Aprovechando su maestría en Derechos Humanos, Convención en Derecho Constitucional, y Derechos Humanos también, le hago la pregunta. Los derechos humanos son una corriente relativamente moderna si la comparamos con el derecho civil o el derecho penal, que se retrotraen a 1000 o 2000 años o 3000. ¿Usted cree que hay derechos humanos o podrían haber una creación de nuevos derechos que encajen en la categoría de derechos humanos en los próximos tiempos? Porque eso se ha venido creando con el tiempo, ¿no?, con el desarrollo de las sociedades. ¿Qué otros derechos podríamos considerar como humanos dentro de un lapso relativamente corto, a su criterio? Sí, claro, los derechos humanos son progresivos, ¿no? De acuerdo a las necesidades actuales, la modernización de la sociedad,
Se advierte, por ejemplo, que debería regularse de manera expresa el derecho de acceso al Internet, por ejemplo. ¿Eso lo consideraría un derecho humano? Sí, un derecho humano, porque actualmente permite la inserción de la persona tanto dentro de la sociedad para poder ejercer otros derechos también. Una persona que no tiene acceso a las tecnologías, incluso se les considera, o si tienen desconocimiento, como analfabetos informáticos, ¿no? Ese tipo de derecho lo que permitiría es no segregar a las personas, o que exista la posibilidad de exigir, ¿no? Porque los derechos humanos constitucionalmente reconocidos lo que permiten es que estos sean exigibles, ¿no? Entonces, al instituir el derecho al Internet, el Estado tendría que plantearse como parte de sus políticas públicas el aseguramiento de este servicio para todas las personas, y que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el acceso tanto a los servicios educativos, de salud, etcétera. No, eso ya está como derechos, ¿no? El derecho a Internet es interesante. En estos aparatos uno tiene acceso probablemente a todo el conocimiento humano. Exacto. No habría excusa para que alguien sea en este momento ignorante. Sin embargo, hay. ¿Qué otro derecho podría mencionar, aparte del derecho a Internet? Hay un derecho que también está bastante arraigado en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habla del derecho a la verdad, que tampoco está reconocido constitucionalmente en el Perú, pero es un derecho que le permite a las víctimas conocer qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió en el supuesto de las desapariciones forzadas, ¿no? ¿Qué ocurrió con sus familiares? El derecho a que se exija una investigación idónea que permita encontrar a los responsables, y que finalmente esto se traduzca en las sanciones y reparaciones para la víctima. Su contestación me ha llevado a un tema mucho más complicado. Usted ha tocado el tema del derecho a la verdad. ¿Qué opina usted de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación después de las décadas de terrorismo que tuvimos en el Perú? Bueno, la Comisión de la Verdad es una reivindicación de los años anteriores, época del terrorismo y épocas de abusos por parte del Estado peruano, que han sido llevados incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en múltiples sentencias se ha encontrado responsabilidad del Estado. La Comisión de la Verdad... ¿Sabe usted si en la Comisión de la Verdad se permitió que hablen los militares? No, desconozco ese tema. Pero sin embargo se llegó a la conclusión de que hubo abusos militares, que efectivamente hubo y tienen que ser sancionados. Pero, sí. ¿Y del otro lado? La Comisión de la Verdad lo que buscaba, o bueno, como le repito, lo que pretendía era reivindicar a las víctimas de terrorismo, ¿no? Que se puedan esclarecer, identificar cuáles son las víctimas, las personas desaparecidas, y a partir de ahí que el Estado busque reparar las omisiones o las violaciones de derechos humanos que se cometieron en los años 90, 80, 90, con la finalidad de asegurar también otros derechos de las víctimas, en este caso de los familiares, a conocer qué pasó con los miembros de su familia, cuáles son las sanciones que le corresponden a los responsables, y bueno, las reparaciones, ¿no?, que ordena la Corte Interamericana, que van no solamente a reparaciones indemnizatorias, ¿no?, por montos pecuniarios, sino incluso disculpas públicas frente a las familiares de las víctimas, ¿no?,
por los abusos cometidos por el Estado. Ok, doctora, gracias. Postulante Gil, ¿y qué piensa de aquellas personas donde se ha establecido de que el Estado no fue responsable y las familias fueron indemnizadas? ¿Debería sacarse una ley, promulgarse una ley que obligue a estas a devolver el dinero de una u otra manera? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Se ha hablado acerca de que el Estado fue responsable y en ese caso del terrorismo, ¿no? Estamos hablando en ese contexto. ¿Y usted qué piensa de aquellos casos en donde muchas familias pudieron haber recibido dinero, ¿no?, del Estado y después se descubre que el Estado no fue el responsable, ¿no?, sino que fue de un grupo terrorista? ¿Deberían devolver el dinero? ¿Promulgarse una ley en ese sentido? Parte de la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? En este caso, si existe algún tipo de detrimento, ¿no?, un perjuicio para las víctimas, lo que le corresponde es pues una indemnización, como antes ya lo he mencionado. Ahora, el tema de las reparaciones que ordena la Corte van más allá del hecho de saber si estas personas... Mi pregunta es directa, no puntual, o sea, se está yendo por la tangente. Las personas que recibieron un dinero de parte del Estado por supuestamente que precisamente el Estado tuvo responsabilidad en las muertes de sus familiares y después se determinó que no fue así, ¿deberían devolver el dinero, sí o no? Sí, sí deberían devolver el dinero. Gracias. Eso sería todo. Continúa, directora. Sí, gracias.